Finalmente, la Unión Europea poco a poco se está dando cuenta de la necesidad que tiene este grupo de nuevamente comprar gas ruso. Precisamente un regulador energético de la Unión Europea ha lanzado ciertas advertencias contra las reducciones drásticas de las importaciones de gas natural licuado de Rusia. A pesar de la ambición que tiene este bloque de poner fin por completo a la dependencia de los combustibles fósiles de este país por el conflicto de Ucrania, todos sabemos que esto no sirvió para absolutamente nada. Todo lo contrario, lo único que han logrado es desestabilizar la economía del bloque. Algunos de los países, la mayoría de ellos, han caído en recesión. El principal país que se dedicaba a la industria de este bloque, Alemania, simple y sencillamente se está cayendo a pedazos. Tan es así que incluso Olaf Scholz tuvo que viajar hasta China, rogarle a China para que llevara sus empresas a su país, porque son relativamente más baratas, más económicas, realmente tienen la posibilidad de implementar ciertos proyectos sin la necesidad de gastar tanta energía eléctrica, y obviamente es algo que le interesa mucho a Alemania para que también puedan tomar ciertas ideas y llevárselas a las compañías alemanas que tanto necesitan, por supuesto, hacerle frente a la crisis económica. En el informe del seguimiento del mercado del 2024, que fue publicado precisamente este viernes, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, la ACER, estaba dando a conocer que precisamente las reducciones en las importaciones rusas de gas natural licuado deben abordarse con mucha precaución, particularmente debido al inminente fin del suministro de gas por gasoducto desde este país después de este año. Recordemos que todavía Ucrania tiene un pequeño acuerdo, un convenio con Moscú. Precisamente Rusia todavía puede suministrar gas a través de este único gasoducto que atraviesa Ucrania. ¿Por qué es tan importante para Ucrania? Porque si ellos necesitan armas, municiones, recursos, un poco de ayuda, lo único que le dicen a la Unión Europea es: fíjate que no puede atravesar el gas por mi gasoducto. No sirve, se le rompió alguna pieza, vamos a hacer mantenimiento. Todo el año pasado, todo el 2023, que la Unión Europea necesitaba gas, Ucrania estuvo en esta situación de hoy sí tengo, mañana no, se me rompió, estamos componiendo, estamos actualizando, y así tuvo a la Unión Europea tratando de convencerse a sí mismos que realmente no tenían gas en ese momento, pero al mismo tiempo, en lo personal me llamó mucho la atención esta idea que tenía la Unión Europea de entregarle su gas a Ucrania. Cuando lo piensas o lo ves, este tipo de ideas desde el exterior, dices: ¿realmente van a cometer esta locura? ¿Realmente van a cometer esta locura? ¿Por qué? Porque la idea de la Unión Europea era: si Ucrania tiene un par de cisternas, puede guardar una gran cantidad de gas, vamos a darles todas nuestras reservas o una gran parte de nuestras reservas para que Ucrania las guarde y nos pueda ir pasando poco a poco a través de este gasoducto que se une entre Ucrania y la Unión Europea. La idea de la Unión era entregarle su gas a Ucrania. Y con eso Ucrania iba a decir: yo necesito armas, yo necesito un poco de dinero, yo necesito que me ayuden porque estoy luchando contra Rusia. ¿No me quieres ayudar? Bueno, no hay problema si no quieres ayudarme. Pero casualmente se acaba de romper mi gasoducto y no te puedo regresar tu gas. No puedo regresarte tu gas porque se rompió mi gasoducto. Afortunadamente esto no sucedió tan exactamente así, pero sí vimos, por supuesto, a Ucrania tratando de limitar lo que le entregaba o no a la Unión Europea. Y llama la atención que ahora que ya se va a romper este acuerdo entre Ucrania y Rusia, que todavía le permitía a Rusia utilizar este gasoducto, la Unión Europea no esté buscando nuevas formas para conseguir gas,
quieren depender por completo de Estados Unidos, depender por completo de Noruega o de cualquier otro país, pero también recordemos que entre esta guerra en Israel contra la Franja de Gaza, la idea que tiene Estados Unidos es crear no solo un puerto que le permita llevarse los recursos de esta región, sino al mismo tiempo crear una especie de gasoducto Nord Stream, pero en Oriente Medio. La idea es unir a lo que queda de la Franja de Gaza o la anterior Franja de Gaza, unirla a través de este gasoducto y enviar los recursos directamente a la Unión Europea. Pero el que va a controlar este nuevo gasoducto va a ser obviamente Israel, que es el aliado de Estados Unidos. Independientemente de si la Unión Europea lo ayuda o no, el aliado principal de Israel es Estados Unidos. ¿Y a quién creen que le van a hacer caso en Israel si la Unión Europea, por ejemplo, se porta mal? Si la Unión Europea, por ejemplo, no quiere comprar gas a un precio elevado, o quiere acercarse un poco más a China, o quiere acercarse nuevamente a Rusia, van a desestabilizar toda la economía de la Unión Europea para que ellos puedan decirle hoy sí te doy, mañana no te doy. El informe que se reveló precisamente se refería a la expiración en este mes de diciembre del contrato de tránsito de 5 años para el suministro del gasoducto desde Rusia a Europa a través de Ucrania. Ucrania dijo que no tenía planes de prolongar este acuerdo y era algo que la Unión Europea necesitaba, porque si el flujo se detiene, la Unión perdería potencialmente 13.600 millones de metros cúbicos de gas natural, alrededor del 4% del consumo total del año pasado. Perderían el 4% de su consumo. Ustedes dirán, no es mucho, pero también recordemos que están comprando gas ruso a través de otras vías, que les resulta mucho más caro porque tienen que viajar, tienen que hacer todas las maniobras necesarias para llegar hasta la Unión Europea. Otra ruta importante sería, por supuesto, el propio Estados Unidos, que le está vendiendo gas a la Unión Europea. Y uno piensa, ¿por qué la Unión Europea de depender de Rusia ahora le está entregando prácticamente a manos llenas a estas naciones, a Estados Unidos? Y eso sin contar el problema que tiene Estados Unidos actualmente de una posible recesión, una posible crisis económica. La Unión Europea está a punto de hundirse junto a Estados Unidos. Y no va a ser culpa de Rusia, como lo vamos a ver en algunos medios de comunicación. No va a ser culpa de Rusia, va a ser culpa de Estados Unidos, de la propia Unión Europea, porque confió en Estados Unidos. Hay otra ruta del oleoducto desde Rusia a Europa que pasa por debajo del Mar Negro hasta Turquía y Bulgaria. Turquía relativamente es un amigo, un aliado, un socio de Rusia, pero también recordemos que se vendió por un par de recursos o la idea de formar parte de la Unión Europea cuando le solicitaron el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Turquía tiene un precio, Hungría también, por supuesto, así que no hay ningún problema con esta ruta, siempre y cuando el que pague más, y en este caso, esta ruta que pasa por debajo del Mar Negro podría todavía seguir funcionando. La Unión Europea depende o pretende poner fin por completo a su dependencia de los combustibles fósiles rusos, por lo menos y según su ideología, hasta el 2027, fecha en la cual incluso ellos han señalado podría continuar todavía el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero a estas alturas del partido y viendo cómo está la situación cada vez más tensa entre Israel e Irán, ya no únicamente contra Palestina, obviamente podríamos ver el final de esta guerra porque es muy importante para Estados Unidos enfocarse en este conflicto que acaba de generar precisamente Israel al atacar a Irán. En el momento en el que cometió esa locura, prácticamente puso de cabeza a toda la economía y por supuesto también dejó desamparada a Ucrania, porque a Estados Unidos le interesa defender a Israel, no a Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir.
Nos vemos la próxima.